Bueno, sé que muchos de ustedes, al verme a través de este medio de red social, se van a sorprender, ya que por medio de Facebook sé que tengo muchos conocidos, amigos, familiares y aún hermanos y hermanas de diferentes congregaciones. Dios puso en mi corazón ciertamente el poder de alguna manera llegar con el mensaje, llegar con la palabra de Dios a aquellos necesitados, a aquellos que quizás se encuentran afligidos. Muchos quizás saben que yo soy un siervo de Dios, un servidor del Señor, un predicador de la palabra de Dios. Y en estos últimos tiempos no se han podido realizar reuniones, no nos hemos podido congregar como iglesia por causa de esta pandemia que se ha venido al mundo entero. Y bueno, Dios empezó a incomodar mi vida, mi corazón. En medio de estos tiempos de angustia, sé que muchos se encuentran afligidos, angustiados, y qué mejor que la palabra de Dios, que es medicina para nuestra alma, que ella es viva, es eficaz, ella nos da esperanza. Yo pertenezco al Ministerio Internacional Evangelístico en Cristo Jesús. Ciertamente mi pastor no se encuentra en este lugar. Él es de Santiago, yo soy de San Felipe. Estamos a una distancia muy lejana y por causa de esta pandemia él no ha podido viajar hasta este lugar. Y conversando con él el otro día yo le decía: pastor, siento la necesidad de poder predicar la palabra de Dios a través de alguna plataforma, a través de alguna red social, a través de internet. Para mí esto es nuevo. Es primera vez que lo hago. No es fácil. Cuesta un poquito porque ciertamente esta es una prueba que yo estoy haciendo en esta hora. Pero deseando con todo mi corazón que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Sépase que en este lugar hay alguien que está orando por ustedes, hay alguien que está orando por la familia, por los necesitados, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están en las cárceles, por aquellos que se encuentran en situaciones difíciles. Bueno, yo quisiera seguir alabando el nombre de Dios, sabiendo que cada cántico que se entona de este lugar son mensajes para nuestra alma. Ellos traen un mensaje a nuestra vida. Es importante meditar en la letra de cada canción que se entona de este lugar. Me gustaría que mediten lo que estoy entonando. Nosotros como cristianos predicamos el Evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo. A nosotros nos dicen que somos evangélicos. Dicen: ustedes son de la religión evangélica. Pero ¿qué sucede? Que ser evangélico o católico, eso a mí no me hace salvo. Pero sí, lo que me hace salvo es ser hijo de Dios. Nosotros predicamos el Evangelio. ¿El Evangelio qué es? El Evangelio son buenas noticias. Y las buenas noticias las trajo Jesús desde el cielo. Jesucristo, cuando vino a esta tierra y se manifestó a su pueblo, Él comenzó a predicar el reino de los cielos en medio de la angustia, en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de tanto sufrimiento. Jesucristo trajo buenas noticias, Él trajo esperanzas, Él trajo paz, Él trajo el verdadero amor. Quizás Jesús, estando entre los de su pueblo, Él comenzó a hacer señales y prodigios, milagros, grandes sanidades. Quizás Jesús vio que muchos se sorprendían al ver las señales que Él hacía.
Y Él les dijo: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. En esta hora vamos a seguir alabando el nombre del Señor con un himno muy conocido, que es el himno 225. Que Dios les bendiga. Este himno es muy hermoso. Es importante alabar a Dios. Para decirle: yo tengo ahora y razón, que Jesucristo me ha salvado desde que le pedí el perdón, y que también en patria mejor una morada prepara el Señor para aquellos que determinen su salvación aceptar. Goces mundanos ya he dejado, no quiero más tan falso placer. Paz prometieron, mas engañaron, no me pudieron satisfacer. Más bien estoy con mi Salvador y al cielo voy, gozando su amor, y Él me guarda día por día en gozo y libertad. No me importa lo que dijere, yo vine mis alegres para decirle: yo tengo ahora y que Jesucristo me ha salvado desde que le pedí el perdón, y que también en patria mejor una morada prepara el Señor para aquellos que determinen su salvación aceptar. Goces mundanos ya he dejado, no quiero más falso amor. Prometieron, mas me engañaron, no me pudieron satisfacer. Más bien estoy con mi Salvador y al cielo voy, gozando su amor, y Él me guarda día por día en gozo y libertad. No me importa lo que dijere los enemigos de mi Jesús. He elegido el buen camino, voy a la gloria, reino de luz. Lucha yo tengo siempre aquí, pero descanso aguardo allí. Oh, qué consuelo para mi alma cuando me llame el Señor. Quisiera entregar un cariñoso saludo a todos aquellos que puedan estar escuchando esta reunión. Sé que hay hermanos, hermanas de la iglesia del Ministerio Internacional que van a estar escuchando el mensaje en esta hora. Que Dios les bendiga grandemente. Son los sinceros deseos de mí, de este hermano que está predicando en esta hora, en este lugar. Que Dios les guarde. Quisiera enviar saludos a los hermanos de allá, de Italia, Bolzano, al pastor Joel Trureo, a su esposa, mi hermana Angelina, a mi hermano Israel, a su esposa, a sus hijos e hijas, como también
a todos mis hermanos de acá de San Felipe, a los hermanos de Maipú, Santiago, de Peñalolén, Santiago, como también a los hermanos de Cholchol, de Quillaileo, y donde pueda estar este ministerio. Que Dios les bendiga, les guarde, que Dios sea con cada uno de ellos en estos tiempos, sea el Señor fortaleciéndoles, bendiciéndoles de una manera poderosa. Seguiremos alabando el nombre del Señor con el himno 217, tú en cuya presencia mi alma es feliz. Dios es bueno, Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Este himno dice así: tú en cuya presencia mi alma es feliz, a quien clamo en toda aflicción, consuelo de día, de noche mi luz, mi Dios y mi gran salvación. Oh, dime en dónde tu grey va a ser. Contigo los pastos de amor, mi alma eleva, lleve muerte de ver, extraviada de su buen pastor. Porque de vagar extranjero de ti, llorando de necesidad, extraños y burlas harían de mí. Los que odian al Dios de verdad, devuelve a los tuyos la luz de tu faz. Aliéntanos en la aflicción, que mi alma afligida irradie tu paz. Cuán dulce señal de perdón. Él mira y resuena por la eternidad.
Gracias, Señor. Que Dios nos siga bendiciendo, hermanos amados en el Señor. Para mí es un motivo de bendición poder estar presidiendo esta reunión, este servicio que me ha tocado para la gloria de Dios. Yo soy un agradecido de parte de Dios por todo lo que Dios ha hecho en mi vida, mis hermanos. El día más precioso, más maravilloso, para mí fue el día en el cual el Señor Jesús salió a mi encuentro. Quizás sin que nadie me haya hablado de este Evangelio bendito, sin que quizás nadie me haya predicado la palabra del Señor, Dios mismo me llevó a su casa de oración. Recuerdo inolvidable, mis hermanos, el día que entré a la casa de Dios. Sin duda el Señor me estaba esperando, mis hermanos, en ese lugar. Recuerdo que en mi corazón nació el deseo de ir a la iglesia. Quizás no sabiendo que me iba a encontrar con el Señor en ese lugar. Recuerdo que al entrar a la casa del Señor, el predicador, el mensajero que estaba en ese lugar, dice: este joven que ha entrado, cuánto tiempo, cuántos años de su vida ha desperdiciado en los placeres y deleites pasajeros que este mundo ofrece. Y ciertamente yo quedé sorprendido porque a ese hombre jamás lo había visto. Yo dije dentro de mi corazón: ¿de dónde me conoce él? Pero la realidad, y hoy lo entiendo así, no era él el que me conocía, sino el que estaba dentro de él, que era Dios, el Espíritu Santo. En su vida le había revelado en la condición en la cual yo había entrado a su casa, a la iglesia. En aquel día, recuerdo que las hermanas que estaban en esa reunión, algunas de ellas conocían mi vida, sabían de dónde venía, conocían mi familia. Una de ellas dijo: este joven, Dios lo ha traído, sin duda es un elegido del Señor. Y ciertamente me decían que Dios me había escogido para grandes cosas. Empezaron a pasar los días, seguí asistiendo a la casa de Dios, a la iglesia, y recuerdo que en cada cántico, en cada himno que entonaban, yo sentía ganas de llorar, sentía algo especial, sentía algo que no puedo describir por palabras. Y yo decía dentro de mí: ¿por qué me dan ganas de llorar? Ciertamente era la presencia de Dios que estaba visitando mi vida. Y ciertamente Dios empezó a trabajar en mi vida, empezó a tratar con mi corazón. Y ciertamente Dios empezó a obrar en mi ser. Y empecé a ver que estos hermanos que habían dentro de la iglesia
Ellos eran diferentes en su manera de comportarse, su manera de vivir era distinta. Y eso comenzó a llamarme la atención. Y yo, ciertamente un joven que estaba en el mundo, se puede decir, en las cosas de este mundo, lleno de vicios, era grosero en mis palabras, me vestía de cualquier manera. Dios empezó a tratar en mí, me enseñó a hablar, me enseñó a vestirme, empezó a ordenar mi vida, porque eso es lo que hace Dios. Dios empieza a ordenar la vida del hombre, dice la palabra de Dios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y aquí en Cristo son hechas todas nuevas. Yo llegué al Evangelio sin que nadie de mi familia sirviese a Dios, sin que nadie en mi familia conociera de Dios. Y Dios se reveló a mi vida, así como a muchos hombres de Dios, en los cuales quedó registrado en esta palabra de Dios, a los cuales Él se les reveló, siendo hombres malos, siendo hombres perversos, siendo hombres que quizás la sociedad no daban un peso por ellos. El Señor cambió sus vidas. Uno de ellos, y siempre medito en esto, en el apóstol Pablo. Él era Saulo, él era un hombre que ciertamente perseguía a los hijos, a las hijas de Dios. Dice la palabra de Dios que este hombre los torturaba, los amenazaba, los obligaba a renegar de su fe, los hacía blasfemar, los encarcelaba. Y aún dice que él fue testigo de la muerte de uno de los primeros mártires de la iglesia, el cual fue un joven llamado Esteban, lleno del Espíritu Santo. Ese joven llamado Esteban, dice la palabra de Dios, que estaba tan lleno del Espíritu Santo que no podían contradecir las palabras con las cuales él predicaba. Dice la palabra de Dios que Dios, a través de las manos de este joven llamado Esteban, hacía grandes señales, prodigios y sanidades entre el pueblo. Y ciertamente dice que a este joven lo apiedraron hasta que le dieron muerte. Y dice que Saulo era testigo de cómo daban muerte a este testigo fiel. Ciertamente Pablo dice que guardó las ropas de aquellos que quizás estaban ahí dando muerte a este testigo fiel. Y dice que por causa de la muerte de este joven llamado Esteban, la iglesia comenzó a ser perseguida y fue dispersada, y muchos de los hijos de Dios fueron de ciudad en ciudad huyendo de su perseguidor y fueron predicando en aquellas ciudades. Y dice que Saulo consiguió cartas de representación. ¿Para qué? Para poder entrar a aquellas ciudades y ir con una autoridad ciertamente y poder tomar a estos hijos de Dios y llevarlos presos y hacerlos renegar de su fe. Y ciertamente dice que el apóstol Saulo en ese tiempo, dice que Saulo iba con su ejército y ciertamente iba en camino a Damasco, persiguiendo a los hijos de Dios. Y ciertamente que dice la palabra de Dios que mientras él iba camino a Damasco, dice que un resplandor, una luz, apareció del cielo, dice. Y que ese resplandor de luz a Saulo lo tiró a tierra. Ciertamente muchos dicen que Saulo iba en un caballo, otros dicen que él iba en un camello. Pero dice que esta voz le habla a Saulo. Porque Saulo estando ahí, ciertamente ahí en la tierra, él le dice: Señor, ¿quién eres? Y le dice el Señor: yo soy Jesús, a quien tú persigues, y dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Ciertamente, Saulo le dice en ese instante: Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Y Jesús le dice, ve y entra a la ciudad, y entra a la calle llamada derecha, a la casa de un tal Simón, y se te dirá todo lo que tú tienes que hacer. ¿Qué quiere decir esto en ese pasaje bíblico? Que ese hombre que era perseguidor de la iglesia, ese hombre malo, que obligaba a blasfemar a los hijos de Dios, se le apareció el Señor, y cuando fue tirado de ese caballo, de ese camello, él fue humillado. Reconoció que aquel que lo había tirado de ese caballo tenía más autoridad, más poder que él. Es por eso que él le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él inmediatamente sufrió un cambio extraordinario. Su manera de pensar fue transformada, fue cambiada. Él nunca más ya volvió a ser el mismo. Y eso es lo que hace Jesucristo en la vida del hombre. Él cambia, transforma la vida del ser humano. Cuando uno tiene un encuentro real, personal con Él, la vida del Hijo de Dios ya no vuelve a ser la misma. Eso le sucedió a Saulo. Saulo después fue llamado Pablo, el apóstol Pablo, el tan conocido apóstol Pablo, el cual predicó el evangelio en muchos lugares, en muchas ciudades. Dice que él obedeció, él no fue rebelde a la visión celestial. Bueno, otro hombre de Dios que siempre me llama la atención es cuando Jesús empezó a hacer grandes señales, prodigios y milagros, y empezó a predicar en las ciudades de Samaria, de Galilea, en Judea, en toda Samaria. Vemos que Jesús entraba a Jericó también. Y en Jericó había un hombre llamado Zaqueo. Este hombre era bajo de estatura. Era el jefe de los cobradores de los impuestos, era uno de los principales. Entonces, siendo judío, siendo israelita, tenía mala fama entre los de su pueblo, porque él cobraba los impuestos y esos impuestos eran llevados a Roma. Entonces, Zaqueo sustraía más de lo que debía cobrar. Él robaba, se aprovechaba de la gente pobre, de la gente humilde, y ciertamente era tratado de traidor, de ladrón. Había defraudado a muchos, había hecho mucho daño. Pero él dice que tenía buena situación económica. Él tenía riqueza, tenía de todo. Quizás no le hacía falta nada, pero aún así había un vacío en su vida, había un vacío en su corazón. Tenía una necesidad grande en su alma, una necesidad que nada de esta tierra, de este mundo, había podido llenar. Y ciertamente también Zaqueo había escuchado de la fama del Hijo de Dios, había escuchado de que Jesús hacía prodigios, señales y milagros, y Zaqueo se interesó en conocer a Jesucristo. Y qué importante es esto, que usted se interese en conocer quién es Jesús. Porque muchos quizás conocen la historia de Jesús, conocen de cómo Jesús vino al mundo a nacer en un pesebre, de cómo Jesús quizás comenzó su ministerio, empezó a ser discípulo, empezó a predicar el evangelio, empezó a sanar a los leprosos, a resucitar a los muertos, a dar la vista a los ciegos, a levantar a los paralíticos. Muchos conocen que Jesús murió quizás ahí crucificado en la cruz del Calvario, que fue sepultado ahí en una tumba fría y al tercer día resucitado, y que hoy vive a la diestra del poder de Dios. Muchos quizás saben eso, pero otra cosa distinta es conocerlo a Él, es entenderlo a Él, es quizás, como yo digo siempre, muchos saben acerca de la palabra de Dios, pero otra cosa muy distinta es conocer al Dios de la palabra, es tener experiencias con este Dios bendito, y eso es lo que Jesús quiere, que nosotros le conozcamos a Él. Por eso el deseo de Zaqueo, de interesarse en conocer a Jesús, era bueno. Y qué importante es que esté ese interés en nosotros en estos tiempos, de conocer a Jesús, de saber quién es, de saber que
¿a qué vino? ¿Por qué vino? ¿Qué hizo? Ciertamente vemos que Zaqueo, siendo bajo de estatura, escuchó de que Jesús iba camino a Jericó. Y Zaqueo, como era bajo de estatura, había una multitud siguiendo a Jesús. Y la multitud le impedía alcanzar o ver a quién era Jesús. Entonces, ¿qué hizo Zaqueo? Se la ingenió y se subió arriba de un árbol, arriba de un sicomoro que estaba a la orilla del camino. Ciertamente Jesús iba pasando. Y Jesús, como nos conoce nuestra vida, conoce nuestro corazón. Jesús se detuvo en el camino y miró hacia el árbol y le dice: Zaqueo, desciende, date prisa, porque es necesario que hoy yo pose en tu casa. Y dice que Zaqueo descendió gozoso de aquel árbol. Él se bajó, él se humilló. En otras palabras, él se humilló y recibió al Hijo de Dios en su hogar. ¿Y saben qué aconteció? ¿Qué es lo que sucedió cuando Zaqueo abrió las puertas de su hogar para que entrase Jesucristo, el Hijo de Dios? La vida de Zaqueo, la vida de su familia fue transformada, nunca más fue la misma. Y ciertamente muchos de los que conocían a Zaqueo comenzaron a murmurar diciendo que Jesús, el Hijo de Dios, había entrado a la casa de un hombre pecador. Y ciertamente Jesús dice en su palabra que Él no vino a los sanos, sino a los enfermos. Jesús mismo dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Saben qué sucedió con Zaqueo cuando escuchaba que los demás murmuraban de él? Zaqueo dice en su corazón: Señor, le dice a Jesús, Señor, la mitad de mis bienes, la mitad de mis riquezas, yo la voy a dar a los pobres. Y si alguno yo he defraudado, se lo voy a devolver en 4 tantos. Y Jesús se alegró. Y Jesús dice: sí, porque a eso vino el Hijo de Dios. A eso vino el Hijo de Dios, a salvar y a buscar lo que un día se había perdido. Quizás la vida de Zaqueo estaba perdida entre tanta riqueza, entre tanta preocupación, entre tanto que hacer. Otras mujeres se puede decir que seguían a Jesús. Era María y Marta de Betania. Vemos que María y Marta recibían al Señor Jesucristo en su hogar. María se dedicaba a escuchar las palabras de Jesús y ponía atención a lo que Jesús le trataba de enseñar. Y ciertamente dice Marta que estaba haciendo los quehaceres, que estaba sirviendo. Marta se enojó con María y le dice al Señor: Señor, Marta no me ayuda. Marta no me ayuda a hacer las cosas, no me ayuda a servir. Pero Jesús sabe qué es lo que dice en ese instante. Le dice: Marta, Marta, afanada y turbada, con tanto que hacer, con tanta cosa. Pero te digo algo, que María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Por qué? Porque entre tanto afán, Marta había perdido de escuchar la palabra del Señor. Y qué importante esto, oiga, que está escuchando en esta hora, que usted pueda apartar tiempo para escuchar la palabra de Dios, para escuchar lo que Dios quiere decirle a usted en esta tarde. ¿Sabe que la palabra de Dios es vida para nosotros? Jesús, cuando fue tentado allá en el desierto, antes de que Él comenzara su ministerio, nosotros sabemos que Jesús se presentó ante Juan el Bautista y Él fue bautizado, ¿cierto?, por Juan el Bautista. Juan el Bautista vino antes que el Señor se manifestara al pueblo, preparando el camino. Juan el Bautista decía: detrás de mí viene uno que es antes que yo, que es más poderoso que yo. Ciertamente yo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí, decía él, ese nos bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y ciertamente Jesús se apareció un día y dijo: Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y ciertamente
Juan el Bautista le dice: Señor, tú vienes a mí, tú vienes a mí, yo necesito ser bautizado por ti. Y Jesús le dice: no, es necesario que cumplamos toda justicia de Dios, es necesario que se cumpla lo que estaba escrito acerca de mí. Y en eso Juan el Bautista bautiza a Jesucristo y dice que desciende una paloma desde los cielos. Ciertamente, mis hermanos, o amigo o amiga que está escuchando, ahí en ese instante estaba la Trinidad de Dios. Dice que Juan el Bautista escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado en el cual mi alma se agrada. Estaba Jesucristo siendo bautizado como el Hijo de Dios, y el Espíritu Santo que desciende en forma como de paloma y se posa sobre Jesús. Ahí en ese instante estaba la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros predicamos a un Dios trino, a un Dios que es tres personas a la vez, a un Dios Padre, a un Dios Hijo y a un Dios Espíritu Santo. Y este Dios es el mismo Dios el cual demanda cosas de nosotros. El Padre dice en su palabra que Él busca algo de nosotros, y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El Hijo, estando aquí en esta tierra, buscaba algo, quería hallar algo en el hombre. Vemos que Jesús quería hallar algo entre los de su pueblo. Dice la palabra de Dios que Él vino a los suyos y los suyos no le conocieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esto les ha dado el derecho de ser hechos hijos de Dios. Vemos que Jesús tenía tanto poder, tanta autoridad, haciendo prodigios y milagros. Y dice que un centurión romano se acerca ante el Señor Jesucristo y le dice: Señor, tengo un criado, el cual yo amo como un hijo mío, y este siervo mío está enfermo de muerte. Y ciertamente este siervo, yo no quiero que muera, pero yo sé que tú tienes palabra de poder, tienes autoridad en tus palabras. Solo di la palabra y mi criado sanará. Yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo, le decía a este centurión romano. ¿Por qué? Porque para un israelita o un judío, entrar a la casa de una persona de otra ciudadanía, o sea, de otra patria, por ser era romano, ellos se contaminaban por ser el pueblo escogido de Dios. Pero Jesús iba a ir a la casa del centurión romano, pero el centurión romano le dice: no, yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Entonces, ¿qué sucede ahora? Que este centurión le dice: Señor, yo soy un hombre que tiene autoridad en sus palabras también, porque yo soy un centurión. Le digo a este soldado: hace esto, y lo hace. Le digo a este soldado: tráeme eso, y me lo trae. Es por eso que te digo: Señor, solamente di la palabra y mi criado sanará. En ese instante, Jesús, el Hijo de Dios, se maravilló de haber hallado tanta fe en un hombre que ni siquiera era de su propia nación de Israel. Jesús dijo: y aún en mi pueblo, en mi nación, en Israel, he hallado tanta fe. Y entonces, en ese mismo instante, el criado fue sanado. Jesús lo que quiere hallar en tu vida es fe. Ahora el Espíritu Santo, yo le pregunto a los hermanos, hermanas, que tanto quieren recibir el Espíritu Santo y quieren ser llenos del Espíritu Santo. Para ser llenos del Espíritu Santo también Dios nos demanda algo. Y nos demanda obediencia a su palabra bendita. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es solamente un libro teórico que usted lee, no. Este libro usted tiene que practicarlo, usted tiene que ponerlo por obra. Este libro tiene que hacerse vida en usted. Ahora les voy a explicar. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El Hijo busca fe en su vida. Eso es lo que quiere hallar el Señor Jesús. Fe.
y el Espíritu Santo quiere hallar obediencia a su palabra. Y esto está escrito también en el libro de los Hechos, cuando dice que a los apóstoles, por causa del Evangelio de Jesús, les prohibían enseñar las enseñanzas de Cristo al pueblo, y los perseguían, y los azotaban, y los encarcelaban, y los torturaban, y a muchos de ellos les dieron muerte. Pero el apóstol Pablo llegó en un momento en el cual él dice: yo no puedo callar, ni nadie de los que estamos aquí, de los apóstoles, podemos callar lo que hemos visto, lo que hemos oído, porque nosotros hemos sido testigos oculares de la resurrección de Cristo. Estuvimos con Él, anduvimos con Él, le vimos andar en las aguas, le vimos limpiar los leprosos, le vimos resucitar a los muertos, le vimos cómo Él murió ahí en una cruz y cómo al tercer día fue resucitado. No lo podemos callar esto. Dice: nosotros somos testigos de estas cosas, dijo Pedro, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que lo obedecen. ¿A quién da Dios el Espíritu Santo? A los que obedecen la palabra de Dios. Ahora, Jesucristo, cuando comenzó su ministerio después de ser bautizado por el apóstol San Juan, vemos que fue llevado por el Espíritu al desierto, y en el desierto estuvo 40 días y 40 noches sin comer y sin beber agua. Ciertamente, dice que en ese lugar, en ese desierto, en esa soledad donde no hay nada, Él fue tentado por Satanás, el diablo. Esos 40 días y 40 noches, el diablo se le apareció para tentarlo a Él. Y ciertamente el enemigo de su alma le comenzó a hacerle ofrecimientos y empezó a inducirlo para que pecara en contra de Dios. Pero Jesús no fue llevado en la carne. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado, en otras palabras, para que Él fuera preparado por el poder de Dios, para que Él fuera fortalecido. Y dice que cuando Jesús tuvo hambre, vino Satanás y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús lo enfrenta con esta palabra, con la palabra de Dios, y le dice: no tan solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ciertamente fueron muchas las tentaciones que pasó Jesús estando ahí en el desierto, pero Jesús en todas esas tentaciones las venció por medio de las palabras, diciéndole: escrito estás. En un momento Satanás le ofrece todos los reinos de este mundo, le ofrece todas las riquezas de este mundo, la gloria de este mundo, a cambio de que el Hijo de Dios se postrara y adorara a Satanás. Yo te daré todo esto, le dijo Satanás, si tú postrado fueres y me adorares. Pero Jesús le dijo: escrito está. Solamente al Señor tu Dios adorarás, solamente al Señor tu Dios servirás, y solamente al Señor tu Dios adorarás. Y en ese momento Satanás se retiró vencido. Y dice que ahora Jesús regresó a su pueblo, pero Él ya no volvió igual, Él volvió lleno del poder de Dios, Él volvió con la unción del Espíritu Santo. Y lo primero que hizo Jesús, el Señor, fue entrar a la casa de Dios, fue entrar a la sinagoga, a la iglesia. Y entonces a Jesús le fue entregado la palabra de Dios en ese instante, y Él leyó el mensaje diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado a pregonar las buenas nuevas, me ha enviado a sanar a los enfermos, me ha enviado a libertar a los cautivos. Y muchos de los que estaban ahí escuchándolo se sorprendían al leer las palabras, al escuchar al Hijo de Dios. Jesús dice: hoy en este día se ha cumplido esta palabra.
y muchos decían: pero estas palabras se van a cumplir solamente cuando el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, aparezca al pueblo. Y muchos se sorprendieron y querían apedrarlo porque no creían que Él era el Hijo de Dios. Ellos no creían que Él era el Cristo. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús no se quedó encerrado en las cuatro paredes del templo. No se quedó esperando a que el necesitado llegara hasta Él, sino que Él mismo salió afuera a llevar el mensaje. Él mismo salió a predicar, a llevar esperanza a este mundo. Hoy en estos tiempos, los hijos de Dios están encerrados en las cuatro paredes de su hogar, habiendo tanta necesidad allá afuera. Jesús no se quedó encerrado, sino que Él fue allá al necesitado. Él llevó la medicina al enfermo. Él llevó esperanza al desesperanzado. Después de eso dice que Jesús fue llevado al monte y ahí entregó las bienaventuranzas, el sermón del monte. Y empezó a hablar diciendo: bienaventurados los pobres, porque de los tales es el reino de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados soy cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bienaventurados soy cuando sean misericordiosos, porque los misericordiosos alcanzarán misericordia. Jesús de una u otra manera empezó a predicar, empezó a enseñar, empezó a hablarles de que no debían condenar. Jesús les dijo: no condenen y no serán condenados, no juzguen y no serán condenados. Y empezó a enseñar muchas cosas más sobre amar al prójimo. Y vemos cómo Jesús comenzó a hacer discípulos. Los primeros discípulos que Jesús hizo, ciertamente fue Andrés, y ciertamente Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Vemos que la palabra de Dios dice que Andrés tenía un hermano llamado Pedro. Fue cambiado a Pedro después, pero él se llamaba Simón, hijo de Jonás. Jesús le puso después Pedro. Vemos que Jesús se manifiesta en el mar de Galilea y estaba Pedro ahí, no habían pescado nada en toda la noche. Y Jesús le dice que se vuelvan a meter a la mar y echen la red a la derecha. Ellos habían pescado toda la noche, pero más Pedro le dice: en tu palabra iremos, Señor. Y ellos no podían sostener las redes, tuvieron que llamar a otras barcas porque eran tantos los peces que habían pescado. Y en ese momento Pedro ciertamente creyó en Jesús y le dice: apártate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador. El Espíritu de Dios, el Señor Jesucristo, provocó arrepentimiento en Pedro. Y ciertamente vemos que también habían otros pescadores, Juan y Jacobo. Ellos también estaban arreglando las redes para salir a pescar. Y Jesús les dice a ellos: síganme porque yo os haré pescadores de hombres. Ciertamente dice que Juan y Jacobo estaban arreglando sus redes para salir a pescar, pero ellos dejaron de hacer lo que estaban haciendo para seguirle a Jesús. Dejaron su vida para tener una nueva vida, para comenzar una nueva vida en Jesucristo. Es por eso que Jesucristo, cuando murió, Él marcó la historia, mis hermanos. Por eso es que la historia dice: hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Y así es la vida marcada, en la vida que Jesús se revela a Él. Así como me sucedió a mí. Yo antes de conocer a Dios tenía una vida y ahora que conozco a Cristo es otra vida. Ahora ando en novedad de vida. Por eso la palabra de Dios dice: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas. Vemos que Jesús comenzó a ser discípulo y vemos que había uno que le dice: hemos encontrado al Cristo. Hemos encontrado a Jesús de Nazaret. Hemos encontrado a aquel del cual escribieron Moisés y los profetas, al Mesías. Y dice que Natanael
le dice: ¿acaso de Nazaret puede salir algo de bueno? ¿De Belén puede salir algo de bueno? Porque Jesús era conocido como Jesús de Nazaret. De Nazaret no había nada bueno, ahí no había profesionales, había gente humilde, gente pobre, gente del campo. Entonces, para Natanael era sorprendente de que de Nazaret venía el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Eso le sorprendió, por eso es que él dice: de Nazaret puede salir algo de bueno. Entonces, en ese momento, ¿qué sucede? Que este otro discípulo le dice: ven a ver, vamos a verlo, yo te llevo. Y Jesús, al ver a Natanael, le dice: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. En Natanael no había engaño, era un verdadero israelita, era un verdadero hombre de Dios que trataba de cumplir la Escritura. Entonces Natanael se sorprendió y le dice: maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rabí, tú eres el Rey de Israel. En ese momento le dice: maestro, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dice: yo te vi cuando estabas en la higuera. Cuando estabas en la higuera yo te vi. ¿Qué le quiso decir? Jesús era omnipresente, era Dios mismo en esta tierra. Y Natanael iba a orar debajo de esa higuera todos los días. Él iba a orar a Dios, él se encomendaba a su Señor. Entonces el único que sabía que ese lugar era un lugar secreto era Dios. Él había consagrado ese lugar debajo de la higuera para orar a Dios, para contactarse con Dios, para conversar con el Señor. Entonces le dice: antes, cuando estabas ahí en la higuera, yo te vi. Y entonces le dice: maestro, tú eres el Hijo de Dios. Y en eso le dice: porque te dije, te vi, creíste, cosas mayores que estas verás. Entonces Jesús le dice: sígueme. Después se encuentra con Felipe, al cual también le dice: sígueme. Y Jesús empezó a ser sus discípulos. Vemos a Mateo. Mateo era otro recaudador de impuestos. A Mateo nadie lo quería, porque cobraba los impuestos para los romanos. Era un traidor para los de su pueblo. Era un estafador. Entonces no tenía buena fama Mateo. Y dice que Mateo estaba ahí en el banco de los tributos cobrando el dinero. Y Jesús le dice a Mateo: sígueme. Y dice que Mateo, levantándose, dejó eso, dejó todo y le siguió. ¿Sabe qué dice la tradición? Que había 120 cobradores de impuestos, había 110 a la izquierda y 110 a la derecha. Y dice que Jesús solamente puso la mirada en uno solo de todos esos que estaban ahí, de esos 120 cobradores de impuestos. Él puso la mirada en Mateo, y a Mateo le dice: levántate y sígueme. Y Mateo obedeció al llamado de Dios. Entonces siguió al Señor Jesucristo. Y vemos cómo Jesús empezó a revelarse a sus discípulos, empezó a enseñarle, empezó a predicarle, empezó a revelarle los misterios del reino, empezó a darles a conocer lo que ellos no entendían de la Escritura. Muchas veces tuvo que llevarlo a muchas situaciones, como las cuales se puede decir en el desierto. En el desierto dice que ya llevaban 3 días sin comer y sin beber, Jesús predicándole a una multitud de 15.000 personas. Y ahí estaban aquellos necesitados en el desierto, esperando quizás recibir una respuesta del Señor Jesucristo. Y dice que Jesús, en ese momento, estando ahí ya cansado por los 3 días, los apóstoles con él, uno de ellos le dice: maestro, Señor, despide la multitud para que vayan a las ciudades vecinas de aquí, a los almacenes, y compren algo para comer. Pero Jesús los prueba a ellos y les dice: dale vosotros de comer. Uy, dijo uno, y aunque tuviéramos 1.000 millones de denarios, no alcanzaría para darle de comer a todo esto. Son muchos. Y dice que viene otro con 5 panes y 2 peces. Y dice que en ese momento: Señor, he encontrado solamente 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto para tamaña multitud, Señor? Y Jesús
en ese instante, como siempre decimos nosotros, lo poco con la bendición de Dios es mucho. En ese momento Jesús ora y dice que los alimentos son multiplicados, esos 5 panes y esos 5 peces, lo empiezan a repartir. Jesús se los da en las canastas a sus discípulos y en la mano de los discípulos se multiplicaban los panes y los peces, de manera que nadie quedó sin comer nada. Todos se saciaron en ese instante, pero lo más tremendo es que en la mano de los discípulos se multiplicó el pan y los peces. Y esa es la bendición que tenemos nosotros, que lo poco con la bendición de Dios es mucho. Ahora, vemos que la palabra de Dios dice que en una parte el Señor Jesús alimentó a 4.000 y sobraron 7 canastas. En otra parte alimentó a 5.000, sin contar los hombres y las mujeres. Eso quiere decir, sin contar a los niños y las mujeres, había más de 15.000 personas en ese lugar. Entonces, vemos que en una parte sobraron 7 canastas. Dice la palabra del Señor: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni que su simiente bendiga el pan. Entonces, había un testigo de eso, que era el rey David. El rey David nunca padeció la necesidad del pan y del agua, siempre Dios lo sustentó en abundancia. Y esa es la promesa para nosotros, los hijos de Dios, que nunca nos va a faltar el sustento, el alimento, el pan, el agua, el abrigo, porque nosotros tenemos a un Dios proveedor, a un Dios que es el dueño de este mundo, a un Dios que es el dueño del oro y de la plata, a un Dios que es el dueño de todas las cosas. Entonces, vemos que sobraron 7 canastas. Y esas 7 canastas representan a los 7 días de la semana. Y en otra parte dice que sobraron 12 cestas. Y esas 12 cestas representan a los 12 meses del año. Y otra cosa, mi querido hermano, hermana que está escuchando, amigo, amiga, la palabra del Señor dice que la palabra no temas está escrita 365 veces en la Biblia. Son 365 veces que está escrita la palabra no temas. Entonces yo de cada día tengo que estar con el Señor, caminando con Dios como lo hizo uno de sus siervos en el mundo antiguo, el cual fue Enoc. Enoc caminó 365 años con Dios y él dio testimonio de haber agradado a Dios, por lo cual Dios le arrebató y se lo llevó al reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que ciertamente Dios tomó a Enoc, se lo llevó al reino de los cielos, y Enoc no experimentó la muerte. Y él dio testimonio en esta tierra, en este mundo, dio testimonio a los hombres de haber agradado a Dios. Pero él caminó 365 años con Dios. Y esto quiere decir, amigo, amiga que está escuchando, que los 365 días del año yo tengo que encomendarme a Dios, tengo que caminar con el Señor, tengo que llevar un relacionamiento con el Señor. Eso es lo que Dios quiere, mi amigo, mi amiga. Dios quiere revelarse en su vida. Y así Jesús se dio a conocer a sus discípulos. Vemos ahora que Jesús estaba en una barca. Y dice que una gran tempestad se levantó, una gran tormenta. Sí, dice la palabra del Señor, que las aguas se metían en aquella barca y los discípulos decían: sálvanos, Señor, porque perecemos. Señor, no tienes cuidado. ¿Por qué? Porque Jesús estaba durmiendo en aquella barca. Despierta, Señor, decían los apóstoles, porque nos hundimos, Señor. Y Jesús levantándose, dice la palabra de Dios, dice que alzó sus manos y reprendió los vientos y la mar. Y dice que se hizo grande bonanza.
Hubo calma, hubo quietud, los mares se aquietaron, la tormenta se disipó y los cielos fueron abiertos, fueron despejados. ¿Por qué? Porque Jesús tiene el dominio de los cielos y la tierra, del mar, de la naturaleza, de todo cuanto hay en este mundo. Jesús tiene el dominio. Jesús mismo, Él dijo, después de haber resucitado, Él dijo: yo tengo potestad sobre el cielo y sobre la tierra. Toda potestad me ha sido dada. Y además, mis hermanos amados, los discípulos al ver ese gran milagro de que el mar se aquietaba, de que los cielos se abrían, ellos se maravillaban, ellos se sorprendían y decían: ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre?, decían ellos. Y ciertamente ellos aún no le conocían como el Hijo de Dios. Y ciertamente vemos que Jesús fue a un pueblo llamado Gadara, donde había un endemoniado al cual le ataban con cadenas, el cual andaba en los sepulcros. Ciertamente ese hombre estaba ahí desnudo, endemoniado. Y dice que Jesús, al ir a la ciudad de Gadara, este endemoniado corre hacia él y le dice: tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Le dicen los demonios a él: has venido antes de tiempo a destruirnos. No nos atormentes, le decía, porque Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y él le decía: no nos atormentes. Y Jesús le dice: ¿cómo te llamas? Y este endemoniado le dice: me llamo Legión, porque muchos somos. Y Jesús le dice: sal de él, espíritu inmundo. En ese momento ese demonio le dice: no nos mandes fuera de este contorno, fuera de este territorio. Y dice la palabra de Dios que había una piara de cerdos. Y dice que ellos pidieron irse hacia los cerdos. Y dice que Jesús les da la orden de irse de ese cuerpo, de soltar a ese hombre. Y cuando esos espíritus inmundos salieron de este hombre, ese hombre fue liberado. Estos espíritus inmundos se metieron a los cerdos y esos cerdos se arrojaron hacia el desfiladero, hacia el barranco y cayeron hacia la mar. Fueron arrojados a las profundidades de la mar. Ahora este hombre se halló en su juicio cabal y estando ahí le dice: Señor, yo te seguiré a donde tú vayas. Déjame que te siga, yo quiero ser uno de tus discípulos. Y en ese instante vemos que Jesús le dice: no, le dice: ve a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo Dios ha tenido de ti misericordia. Entonces Jesús lo mandó a ir allá a sus familiares, a contar cómo Dios había hecho con su vida, a dar testimonio de lo que Cristo había hecho en su ser, de cómo había roto esas cadenas, de cómo Él había sido libertado, de cómo quizás Él había sido sanado por el poder de Jesucristo. Y vemos más adelante de que Jesús comenzó a hacer grandes señales y milagros, y sus discípulos eran testigos oculares y escuchaban las enseñanzas de Jesús. Jesús mismo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga, y hallaréis descanso para vuestras almas. Venid en pos de mí. Jesús les dijo: venid a mí todos los que estáis cargados, cansados y trabajados, y yo os haré descansar. ¿Queréis hallar descanso para tu alma? Jesús tiene paz para tu alma afligida, para tu alma angustiada. ¿Te encuentras triste? Jesús tiene el consuelo para tu vida. ¿Te encuentras enfermo? Jesús tiene el poder para sanarte. La palabra del Señor nos habla en un pasaje bíblico que había una mujer la cual hace 12 años había padecido del flujo de sangre. Esta mujer dice que tenía mucho dinero. Durante esos 12 años esta mujer buscó su cura, buscó en la
desahuciaron. Esta mujer ya había pasado muchos años de su vida perdidos. Por causa de esa enfermedad, esta mujer era despreciada, era humillada, estaba triste, estaba desconsolada. Pero bendito el día cuando Cristo apareció en su vida. Bendito el día cuando la palabra de Dios vino a su vida. Y dice que esta mujer, ya no teniendo dinero, ya no teniendo nada, escuchó de que Jesús hacía grandes señales y que Jesús iba caminando por la ciudad de Capernaum y que una gran multitud le seguía. Y esta mujer, quizás ya con muy poca fuerza, muy débil, dijo: si tan solamente tocar el borde del manto de Jesús, si tan solamente yo tocar el borde del vestido del Señor, yo seré sanada, yo iré y tocaré el borde del vestido de Jesús. Y como pudo, dice que se abrió paso entre aquella multitud, fue abriéndose camino, y dice que fue y tocó el borde del vestido de Jesús con una fe genuina, con una fe verdadera, con un corazón sincero, creyendo que Jesús lo podía hacer. Y dice que Jesús se dio cuenta inmediatamente de que a alguien con un corazón sincero, con una fe verdadera, con una genuina fe, le había tocado. Y dice la palabra del Señor que Jesús comenzó a preguntar a Pedro y a los demás discípulos que quién era el que le había tocado. ¿Quién es el que me ha tocado, Pedro?, le decía. Porque yo he sentido que poder y virtud ha salido de mí. He sentido que algo ha salido de mí, porque alguien lo ha hecho con fe. Y esta mujer, la sanidad recibió en ese instante, en ese mismo instante, cuando tocó el vestido de Jesús, fue sanada. Y dice que esta mujer, postrándose ante los pies del Señor, le dice: Maestro, yo te he tocado. Maestro, yo te he tocado y he recibido un milagro. Maestro, lo que no pudo hacer el dinero, lo que no pudo hacer la ciencia médica, lo que no pudieron hacer los hombres, tú lo hiciste, Señor. Y es más, querido amigo, amiga, Jesús no le pidió nada, no le pidió dinero, solamente fe, solamente fe. La palabra de Dios dice que si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a esa montaña: muévete, y esa montaña obedecería. Le dirías a ese árbol: desarráigate y échate al mar, y ciertamente ese árbol obedecería. Él pidió una fe chiquitita. Y ahora Jesús tampoco vemos que le cobró dinero alguno, que lo que no pudo hacer la ciencia médica, el hombre, Jesús lo hizo. Dios, a través del poder de Cristo, lo hizo. Y quiero decirte algo, que la palabra del Señor dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy, y su poder no ha cambiado, su poder no ha menguado. Jesucristo no ha cambiado, amigo, amiga. Él está esperando con los brazos abiertos a que tú clames, a que tú le busques. Él vino a ofrecer vida y vida en abundancia. Amigo, amiga, Él no quiere que tú sigas sufriendo. Quizás el hombre sufre en esta tierra porque toma malas decisiones que a la larga quizás nos traen consecuencias amargas, consecuencias tristes. ¿Por qué? Por no haber tenido en cuenta a Dios en nuestros pensamientos, amigo, amiga, por no haber consultado al Señor. Lo que Dios quiere para nosotros es lo mejor, es hacernos bien, es bendecirnos. Hay una alabanza que nosotros entonamos muchas veces y dice: solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. La palabra de Dios dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Todo será cumplido. Ahora vemos, estimado
estimadas personas, amigos, amigas, hermanos, hermanas que me están escuchando a través de este medio de red social. Vemos que los discípulos siguieron viendo los prodigios y milagros del Señor. Y vemos cómo los endemoniados reconocían de que Jesús era el Hijo de Dios. Pero otros decían, oh, ¿quién es este hombre que enseña con tal autoridad? No enseña como los rabinos. Él es diferente. Otros decían, oh, ¿quién es este hombre que el viento y el mar lo obedecen? Otros decían, ¿quién es este? Pero vemos que una voz del cielo nuevamente se vuelve a oír cuando Jesús se lleva a 3 de sus discípulos al monte de la transfiguración. Dice que estando en el monte de la transfiguración, Jesús fue glorificado. Y dice que sus vestiduras se volvieron blancas y resplandecientes, aún más blancas que la nieve. Y dice que aparecieron 2 personajes importantes. Y dice que apareció Moisés, por medio del cual vino la ley, y apareció el profeta Elías, uno de los grandes profetas que había hecho descender fuego del cielo, que había resucitado un niño, que había enfrentado a los falsos profetas que en aquellos tiempos habían. Vemos que estaba Jesús también, pero en ese momento estaba Pedro, Juan y Jacobo. Y Pedro al ver a Moisés, al ver a Elías y al ver a Jesús, su mirada se fue hacia Moisés y hacia Elías y le dice a Jesús, Jesús, Maestro, bueno es que nosotros estemos aquí y hagamos una enramada, una para Moisés, una para Elías y otra para ti. Y entonces dice la palabra del Señor que nuevamente se oyó una voz desde los cielos, el cual decía, este es mi Hijo amado, a él oíd, a él escuchar. Ahora no tenían que poner su mirada sobre Moisés ni sobre Elías. Ellos estaban mal en ese instante al querer hacer enramadas para Moisés y para Elías. Ellos querían adorar a Moisés y a Elías, pero la adoración le pertenece a Jesús, al Cordero de Dios, aquel que entregó su vida por nuestros pecados. Es por eso que nosotros adoramos y bendecimos a nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el que murió por mí, el que murió por ti. Él es el único digno, dice la palabra del Señor. Es por eso que el centurión romano decía, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Y aún en el libro del Apocalipsis, cuando el rollo estaba ahí, dice que no había ninguno digno de abrir o de mirar el rollo, que no había ninguno que fuese digno. Y dice que los ángeles, los querubines, serafines, arcángeles y ángeles lloraban, y aún los 24 ancianos lloraban porque no había ninguno digno. Y aún Juan, que estaba recibiendo esa revelación, vemos que él lloraba mucho, porque no había nadie que fuese digno. Pero uno de los que estaba ahí le toca el hombro y le dice, no llores, porque hay uno que sí es digno, y ese es el Cordero que fue inmolado, el León de la tribu de Judá. Él es digno de recibir la gloria, la honra, la alabanza, el poder, el honor. Y ese es Jesús de Nazaret, aquel que dio su vida por amor a mí, por amor a ti, querido oyente. Ahora vemos también más adelante la palabra del Señor, que Jesús, después de haberles enseñado el Evangelio a sus discípulos, Él les dio autoridad a ellos también para que predicaran la palabra. Y dice que los envió de 2 en 2 y les dijo, vayan y entren a las ciudades, vayan primeramente a las ovejas perdidas de Israel, vayan y entren, y cuando entren a una ciudad informados que el hogar el cual nos vayan a hospedarse un hogar digno, y cuando entren digan, la paz sea a este hogar. Y ciertamente si ahí en ese hogar fueran bien recibidos y hubiese un hijo de paz, vuestra paz será sobre ellos. Y en cualquier lugar a donde ustedes no fueran recibidos, esa paz será sobre ustedes. Y ciertamente Jesús los envió
llenos de poder, llenos de autoridad, y les dijo: ir y sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, predicar el evangelio. Les dijo: resucitar a los muertos. Y ciertamente les dijo: echen fuera demonios. Y dice que cuando ellos volvieron, ellos regresaron gozosos, ellos regresaron contentos al ver cómo Dios los había respaldado. Y dice que en ese instante, en ese momento, dice la palabra del Señor, que ellos le dijeron: Señor, aún hasta los demonios, hasta los espíritus inmundos nos obedecen, se sujetan en tu nombre. Pero Jesús les dijo: no se alegren de eso, no se gocen de eso, sino alégrense de que vuestros nombres están inscritos allá en los cielos. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo que era importante que fueran reconocidos allá arriba, que no recibieran reconocimiento humano, porque quizás muchos en estos tiempos van a seguir las señales, pero dice la palabra del Señor que la generación adúltera y perversa demanda señales. Nosotros no debemos ir tras las señales, sino que las señales nos seguirán. Es por eso que la palabra del Señor dice que el que cree Jesús, que el que cree en la palabra de Dios, el que cree en Jesús y el que cree en las obras que Jesús hizo, Él las hará también y aún mayores. Eso lo dice la palabra del Señor. Y Jesús mismo les dijo a sus discípulos: yo os he dado potestad a ustedes para que hollen serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les hará daño. Qué tremendo esto. Jesús les dio ese mismo poder, esa misma autoridad para que ellos pregonen el evangelio. Y Jesús mismo, después de haber resucitado entre los muertos, Él se los dijo a ellos también: y en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y estos serán sanos. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán en otras lenguas, y aunque bebieren cosa mortífera, no les hará daño alguno. Jesús mismo dijo que se quedaran en Jerusalén y esperaran la promesa la cual habían oído de labios de Él, que no dentro de muy pocos días iba a descender la promesa del Espíritu Santo. Y dice que uno de ellos le dice: Maestro, ¿restaurarás ahora el reino de Israel? Y Jesús le dijo: no les conviene a ustedes saber cuáles son las determinaciones o lo que Dios ha establecido, el orden de Dios. Eso le pertenece a Dios, es un misterio. Pero no dentro de muchos días recibiréis poder, recibiréis la virtud del Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria y en toda Judea. Eso fue lo que les dijo el Señor Jesús. Y dice la palabra del Señor que ellos vieron cuando Jesús fue alzado en una nube, que una nube lo cubrió. Quizás cuánto tiempo, cuántas horas habrán estado mirando los apóstoles, porque Jesús les dijo que Él volvería. Ciertamente vieron que una nube le cubrió y se quedaron ahí mirando hacia el cielo. Y dice que se aparecieron unos ángeles, unos varones vestidos de blanco. Y esos ángeles del Señor le dicen: varones galileos, ¿qué hacen mirando hacia arriba, hacia el cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros, con ese poder, con esa gloria, con esa autoridad, volverá nuevamente. Ese mismo Jesús, estimada persona, descendió en el día de Pentecostés, descendió cuando estaban todos ahí unánime, esos como 120 en el aposento alto. Dice que ahí estaban todos unánime, estaban sentados orando a Dios, clamando a Dios, esperando la promesa divina, esperando el Espíritu Santo, pidiendo el poder de Dios que viniera a sus vidas, pidiendo que viniera una respuesta, una intervención divina. Ellos ya llevaban días ahí orando, quizás de rodillas, pero ya ahora estaban orando, pero estaban sentados quizás por el cansancio, pero ahí seguían clamando, esperando la promesa de Jesús, porque
les mintió a ellos, porque de su boca, de la boca de Jesús nunca salió engaño alguno, porque Jesús lo que decía, Él lo cumplía, estimada persona, y la palabra de Dios dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Ahora vemos que el Espíritu Santo viene como lenguas de fuego, como viento recio, como un gran estruendo. Ese mismo Espíritu Santo ha descendido en estos tiempos. Ese Jesús que un día se fue, descendió en la persona del Espíritu Santo, pero ahora ya para vivir adentro del creyente, para hacer vida en uno mismo, en el corazón. Vemos que la palabra del Señor nos dice a nosotros y nos aconseja que Él ya no habitará más en templos hechos por manos de hombre. Ciertamente en este templo nosotros adoramos y bendecimos el nombre del Señor, aquí nos reunimos, y la palabra de Dios dice que donde hay 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, ahí estará Él presente en medio de ellos. Pero ahora Él dice que ya no habitará más en templos hechos por manos de hombre, sino que Él quiere hacer vida en el hombre, Él quiere habitar en el corazón de los hombres. Pero esto, ¿para quién es? Para aquellos que obedecen la palabra de Dios, para aquellos que están dispuestos a tomar la cruz cada día. Ahora la palabra del Señor nos enseña a nosotros que aquellos que quieren el Espíritu Santo, ¿qué es lo que deben hacer? Es pedirlo, es pedirlo. Dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ahora el Espíritu Santo hay que pedirlo. El Espíritu Santo debe anhelarse, debe desearse. El Espíritu Santo debe buscarse como a nada en esta tierra. Debe buscar uno es tener esa comunión con el Santo Espíritu de Dios. Y qué hermoso es sentir la presencia de Dios. Qué hermoso es estar con Dios. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es de Dios y el Espíritu Santo es santo. El Espíritu Santo no puede habitar, no puede morar, no puede vivir en cualquier corazón de hombre. Él vive en corazones limpios, en corazones consagrados. La palabra de Dios a nosotros nos enseña que debemos limpiar este templo. Vemos que Jesús, estando también en esta tierra, vemos que Él, al llegar a la sinagoga, al templo, el cual había sido construido como en 62 años, se había tardado en construirse. Vemos que en ese templo que había allí en Jerusalén, Jesús al entrar vio a aquellos negociantes, aquellos cambistas, aquellos que vendían palomas, ovejas, veían que habían muerto en un negocio la palabra de Dios, y vemos que Jesús se llenó de celo y dice que con un azote, dice que enfrentó a todos esos aprovechadores, a esos negociantes de la fe, y derribó las palomas, las mandó a volar, las liberó y empezó a hacer un grande desorden en ese lugar. Y todos sorprendidos porque eso estaba escrito en la palabra de Dios en los salmos: el celo de tu casa me consume. Ahora dice la palabra de Dios más adelante que el Espíritu Santo nos anhela a nosotros celosamente. El Espíritu Santo nos anhela a nosotros. Es por eso que nosotros debemos servirle a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro ser. Debemos amar a Dios. La palabra de Dios dice que hay 2 mandamientos importantes: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo también amarás como a ti mismo. En esos 2 mandamientos se puede decir está toda la ley. Esa es la regla de oro. Vemos ahora
que los apóstoles, después de haber recibido el Espíritu Santo, empezaron a hablar en otras lenguas, empezaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu de Dios les daba que hablasen. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo, y dice que esa fiesta de Pentecostés, muchos de los que estaban en esa fiesta venían varones de diferentes naciones bajo este cielo. Habían árabes, habían de diferentes naciones de este mundo, y decían: ¿cómo pues los oímos oír hablar a estos en nuestro propio idioma en el cual nosotros hemos nacido? Y otros decían: estos están borrachos. Otros decían, burlándose. No, Pedro se levanta ahora lleno del Espíritu Santo. Pedro, lleno del poder de Dios, ese Pedro que quizá una vez le había dicho al Señor: Señor, yo mi vida pondré por ti. Señor, yo mi alma pondré por ti. Si tengo que ir a la cárcel, por ti a la cárcel iré. Si tengo que morir por ti, yo voy a morir, Señor. Pero Pedro había actuado impulsivamente, había una emoción en él, le hacía falta algo. Y vemos que Jesús, conociendo a Pedro, le dice a Pedro: de cierto te digo, Pedro, que antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Ciertamente, todos los discípulos decían: Señor, no, si nosotros no te vamos a negar, vamos a estar a tu lado. Pero vemos más adelante cómo Pedro negó al Señor. Lo negó 3 veces, y Pedro lloró amargamente y tristemente lloró Pedro por haber negado a su Señor. Pero ahora, después de haber recibido el Espíritu Santo, Pedro se levanta y se gana 3.000 personas, se gana 3.000 almas, porque él dice: puesto que es la hora, tanto estos no están borrachos como vosotros pensáis, estos no están locos, sino que esto es lo que está escrito en el libro del profeta Joel, que en los últimos tiempos Dios va a derramar su Espíritu Santo sobre toda carne, y profetizarán, y habrán visiones, y habrán sueños sobre los jóvenes, sobre los ancianos. Dios va a derramar el Espíritu Santo, y esto es para los últimos tiempos. Ahora, ¿usted se ha puesto a pensar que Jesús habló de las señales del último tiempo? Sus discípulos le dijeron: Señor, Señor, ¿qué señales va a haber antes de tu venida? ¿Qué es lo que va a suceder antes que tú vengas en este mundo? Jesús le dijo: ve este templo, el templo de Jerusalén, todo va a ser destruido, va a ser derribado. Antes de mi venida va a haber señales en el cielo, en el sol, en la luna, en la estrella, en el mar, en la tierra. Habrá pestes en diferentes partes del mundo, hambres, terremotos, enfermedades desconocidas. Habrá hambruna en diferentes partes de la tierra. Y si usted se da cuenta por medio de las redes sociales, por medio de las noticias, ¿acaso estas cosas no se han cumplido paso a paso como Jesús lo dijo? Y esto todo nos anuncia que Jesús ya viene. Pero antes de eso, el apóstol Pablo dijo que la tierra misma iba a gemir, iba a estar en angustia, iba a estar en dolores de parto. Y nos damos cuenta que esos dolores de parto, la creación misma gime por algo, y gime por la manifestación de los hijos de Dios. Ahora, ¿cuándo es esa manifestación de los hijos de Dios? Cuando Dios derrame el Espíritu Santo, como lo hizo en el día de Pentecostés. Ahora, vemos que el apóstol San Pedro dijo, y esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros tiempos Dios derramará de su Espíritu, Dios derramará de su Espíritu sobre toda carne, derramará su presencia, derramará su poder, Dios, para manifestar su gloria. Vemos que en estos tiempos las leyes que están aprobando los gobernantes de esta tierra, los reyes, los príncipes de este mundo, los poderosos de este mundo, vemos que son leyes que van en contra de la palabra de Dios. Pero lo que
esto, que pelearán contra el Señor, pelearán contra Dios, pero Dios les va a vencer a ellos. Qué tristes estos tiempos, mis hermanos, que estamos viviendo. Son tiempos difíciles para la iglesia. En estos tiempos nosotros no nos podemos reunir, no nos podemos congregar, pero sí podemos predicar el Evangelio como ahora, por la misericordia de Dios, lo estoy haciendo. Y siento hasta dejar hasta aquí mi participación. Que el Dios de paz le guarde, le bendiga. Son mis sinceros deseos. Voy a poner una alabanza para dar término a este servicio. Si alguno tiene alguna petición de oración, la puede dejar en mi Facebook, me la puede enviar por mensaje o en algún comentario, para poder tenerlo en mis oraciones. Dios es un Dios vivo, un Dios real, un Dios poderoso, un Dios mismo, y ayer y hoy su poder no ha cambiado. Dios es eterno. Y el mismo Dios que hizo los prodigios ayer los puede hacer hoy. Para Dios no hay nada imposible.
grandemente. Saludos desde San Felipe, Chile. Que Dios los bendiga.